El testigo tiene que decirle a la justicia que sí, efectivamente, lo dijo o no lo dijo. No se necesita ser muy inteligente para contestar esa pregunta, señoría. Esa cosa que acaban de ver y escuchar es supuestamente y presuntamente uno de los abogados más importantes, reconocidos e influyentes acá en Colombia. Pero claro, ¿cómo no vas a ser el más importante, influyente y reconocido cuando la gran mayoría de los medios de comunicación están de tu parte? Cuando políticos, clanes políticos y familias políticas e incluso la oligarquía están de tu parte. Y también personas que hacen parte del sistema judicial están de tu parte. Es únicamente altanería, patanería, grosería. Las personas que estamos viendo el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez nos estamos dando cuenta de la verdad de lo que es este señor y lo que hace este señor, y no aquella supuesta verdad que nos quieren hacer ver los medios de comunicación tradicionales que le pertenecen a la extrema derecha del país. Entonces les voy a mostrar momentos recopilados durante el juicio donde a este señor abogado se le sale su verdadero yo y donde se refleja las artimañas que está utilizando para que luego los medios de comunicación agarren un fragmento de ese interrogatorio y le hagan eco, hagan noticias, hagan reportajes y lo manden por todas partes engañando a las personas. Así que vamos a comenzando viendo el primer video donde este abogado interrogando al testigo clave Juan Guillermo Monsalve no le deja hablar y le presiona para que únicamente diga que sí y no a una pregunta mañosa que... Cuéntenos, ¿usted le contó a la corte que también estuvo presente en esa reunión el abogado Héctor Romero? Sí, claro. Usted le contó a la corte que el abogado Héctor Romero, que era su abogado, había estado en esa reunión del 22 de febrero, ¿cierto? Sí. Y usted le contó a la corte que ese 22 de febrero el abogado Héctor Romero le llevó un celular espía, un reloj espía, perdón, que le introdujo y se lo entregó a usted, ¿correcto? No. Usted no se lo contó a la corte, ¿cierto? No. Estando bajo el agravio juramento en una diligencia de esta magnitud, al día siguiente de la denuncia formulada a petición suya por el senador Iván Cepeda, que le relató lo que usted le mandó, usted le oculta a la corte, ni más ni menos, que tenía un reloj donde había hecho una grabación en la cárcel. No le podía decir porque no lo tenía en el momento. Entonces, en la diligencia no, pero sí le informé ese día a la señora. ¿Usted le ocultó, sí o no, a la corte la existencia ese día, 23 de febrero, cuando lo visitó en la penitenciaría la magistrada? No que usted estuviera afuera en la instalación de la corte, sino estaban en la picota cuando usted dio esa declaración. ¿Usted ahí le ocultó el hecho de la grabación a la corte, sí o no? No lo podía decir en la Si declaración. usted ocultó o no ocultó. Yo no lo podía decir porque no le estaba entregando el reloj a la señora. Señor Monsalve, aquí usted debe contestar, estaba bajo juramento, si sí lo ocultó o no lo ocultó. No sé, pues para mí, como quedó claro de que como no lo tenía, no lo podía mencionar Monsalve, en la diligencia. Señor Monsalve, no le estoy pidiendo explicaciones, se las puede dar luego si quiere a la fiscalía. A mí y a esta audiencia, en este contrainterrogatorio, quiero que usted le diga, porque aquí se está estableciendo la verdad, si es cierto o no que usted le ocultó a la corte al día siguiente que lo visita la existencia de esa grabación. ¿Sí le estoy informando que no podía mencionar porque no le estaba entregando el reloj a ella. No le dijo la verdad a la corte. Eso no es cierto, usted le dijo la verdad a la corte. Ahora bien. Doctor, era una pregunta cerrada y usted concluye sin escuchar la respuesta del testigo. Él no quiere contestar, claramente. Pues esa es el testigo, señoría. Doctor, perdón. Pero además de eso, para que por favor, doctor, para que por favor entonces no, además de que no lo deja contestar, también lo confunde porque desde el inicio usted le dijo, le voy a hacer unas preguntas cerradas, usted tiene que contestar sí o no. Y ahora, pues usted... Sí, doctor, entonces... Así se lo he dicho. Y además, señoría, es claro que le he preguntado 4 veces si es cierto o no que ocultó el hecho de la grabación a la Corte Suprema de Justicia el 23 de febrero del 2018, cuando en la picota lo visitó la magistrada Sandra Yepes. Y ante una respuesta tan clara que era sí o no, no ha querido responder en 4 ocasiones el testigo, señoría. Ahí está grabado, se acaba de ver. Sí, doctor, está grabado y el testigo le ha indicado que no lo podía decir porque en ese momento no le iba a entregar el reloj. Señoría, ¿Es así o no, señor? Señoría, yo estaba y le indiqué que la respuesta era sí o no. Si lo ocultó o no lo ocultó. No quería explicaciones, para eso las puede dar si quiere la fiscalía y ya veremos lo que siga. Pero lo cierto es, señoría, pues que si no lo tiene sentido como interrogatorio. Hay un tema central, como es esto. Ni más ni menos, si él le dijo no la verdad a la corte, en un episodio que es de los nucleares de este proceso, pues el testigo tiene que decirle a la justicia que sí, efectivamente, lo dijo o no lo dijo. No se necesita ser muy inteligente para contestar esa pregunta, señoría. Continúe. No lo dijo. Entonces continuó, señoría, con su venia. Un abogado lo que necesita de un testigo, porque es que le está haciendo un interrogatorio a un testigo, lo que necesita el abogado es obtener la mayor cantidad de información posible para luego contrastarla con otras declaraciones que haya dado el testigo, ¿cierto? Para ver si cae en alguna inconsistencia. Pero noten lo que hace este abogado. Él únicamente se limita, y no solamente se limita, impone y obliga a que únicamente se le diga sí y no. Incluso cuando el testigo intenta contextualizar de por qué está nuestra respuesta, no le deja hablar. Porque un abogado que necesita recopilar información se limita únicamente a respuestas de sí y no.
Y no solo eso, no permite que el testigo dé más información, que la contextualice. ¿Por qué no lo permite? Bastante extraño, ¿cierto? O sea, usted ya en su casa piénselo, ¿por qué ocurre esto? Ah, bueno, ¿quieren saber por qué? ¿Por qué ocurre esto? Porque él quiere agarrar que este momento del juicio sea tomado por los medios de comunicación para luego montar un show mediático de pura tergiversación de lo que realmente ocurrió. Y quieren saber lo que realmente ocurrió, miren. Aquí más adelante la fiscal le hace la pregunta al testigo y él responde la razón por qué ese día, en ese momento, no pudo quedar constancia en un documento hacia la Corte Suprema de Justicia que él tenía una grabación en un reloj. Con la magistrada de la Corte Suprema de Justicia y usted contestó que sí le dijo sobre el reloj que había grabado. Cuéntele a la audiencia en qué circunstancias le comentó a la magistrada este hecho. Recién pues, me bajaron del patio, le dije del reloj y ella me pregunta que si yo puedo ir por él a traerlo. Y yo le dije que no podía porque si yo volvía a subir para bajar, se iba un dragoñante conmigo y se daba de cuenta dónde tenía yo el reloj, porque ahí tenía yo también el teléfono. El testigo Juan Guillermo Monsalve lo deja muy claro. Es que esa respuesta él no puede decir sí o no, porque tiene que contextualizarla, tiene que explicar qué fue lo que pasó ese día. El día que fue la magistrada de la Corte Suprema de Justicia a tomar su declaratoria, él le comentó a ella, le dijo, yo tengo un reloj espía donde hice una grabación, se lo dice a ella. Ella le pide que por favor le traiga ese reloj con la grabación para poder verlo y así registrarlo en la constancia. Pero como dice el testigo, él no pudo, no podía hacer eso, porque si él subía a su celda, o sea, porque ustedes saben que un testigo y un abogado se reúnen en una sala aparte, pero entonces si él tenía que ir por el reloj a su celda, se iba un dragoneante, que fue una de estas personas que lo vigila, se va detrás de él, se va con él en todo momento, vigilándolo, qué es lo que va a hacer. Él lo sigue hasta su celda y entonces él no quería que ese sujeto, que ese dragoneante, se diera cuenta que él tenía un reloj y que supiera que lo tenía ya y que lo tenía escondido. Él no quería que supiera eso. Por lo tanto, únicamente se lo deja, o sea, oralmente se lo dice a la magistrada, pero no queda constancia. Y no es que esté ocultando información o esté engañando a la Corte Suprema de Justicia. Claro que no. Es que en ese momento no podía entregar el registro del reloj. Y como no podía entregar el registro que estaba en ese reloj espía, no se podía dejar una constancia. Es simplemente eso. Te aseguro que los medios de comunicación tradicionales no te mostraron esta parte del video, ¿cierto? Y esta respuesta, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver otro momento del juicio que yo ya lo vi en muchos medios de comunicación con el clásico a Iván Cepeda no le consta que Uribe Vélez haya formado grupos, ¿verdad? Vamos a ver qué pasó en ese momento, que aquí yo tengo el corto del video. Vamos a verlo. Le estaba diciendo su señoría al testigo que con sentimientos personales que a uno le consta que uno ha estado presente cuando ocurre el evento que relata. Compró un árbol, un carro, una finca, lo que sea. Ese testigo, no que le cuenten, que le han dicho, o que haya visto documentos que de pronto no reflejan una realidad o que esté incompleto, sino le consta o no le consta. Perdón, su señoría. Está argumentando la pregunta, es decir, para que le diga sí o no. El testigo preguntó que quería saber en qué contexto significa personal y directo. Que es claro, personal y directo. Fue por eso que lo que hice esa argumentación a petición del testigo para aclarárselo y que él pudiera contestar sin equívocos. Sí me constan las evidencias que presenté en el debate, por supuesto. No, prefiero que si a usted le consta esa circunstancia. ¿Usted fue testigo de esas circunstancias? No. ¿Cierto? De los documentos que presenté, sí. No, pero usted de los, no es testigo de documentos. De los testimonios que escuché, sí. De los hechos. No, los hechos no, pero los testimonios. Sí. A eso iba la pregunta. Acuérdate, senador, si usted para los años 1983 a 1996 estuvo visitando la hacienda Guacharacas. No. A usted no le consta lo que pasó en la hacienda Guacharacas directamente, ¿cierto? No. Usted. Visité la hacienda Guacharacas por después. Supuesto. Aquí vuelve a ocurrir lo mismo que ocurrió con el testigo Juan Guillermo Monsalve. Hace una pregunta, impone únicamente sí y no, y cuando el testigo, en este caso Iván Cepeda, intenta contextualizar, se mete, habla, no deja hablar, interrumpe. ¿Por qué? Porque es que francamente él no quiere obtener más esa información, él no le interesa recopilar información. Simplemente quiere quedarse con la pregunta para que se haga el show mediático, y que así fue lo que ocurrió. Eso fue lo que sucedió. Noten esto, la pregunta tan mañosa que este abogado utilizó. ¿A usted le consta
presencial y directamente, o sea, directamente y directa la pregunta es así, ¿a usted le consta directa y personal o presencialmente que Álvaro Uribe Vélez creó lo... Obviamente la respuesta a eso es no, porque Iván Cepeda no estuvo presencialmente ahí cuando se creó ese grupo. Y lo mismo yo te puedo preguntar así con esa pregunta mañosa. A ti, allá, persona que me está viendo, ¿te consta directa y presencialmente que yo hice este video? Obviamente tu respuesta es no, porque tú no estás aquí conmigo viéndome cómo hago este video. Más sin embargo, el video existe. ¿Se dan cuenta lo que es una pregunta trucada y mañosa? Por eso es que este abogado impone el sí y no permite contextualizar. Esa es la trampita que él utiliza. Muy bien, vamos a ver otro momento del juicio donde Iván Cepeda no se deja y le mete una buena callada a este abogado. Vamos a ver el video. A lo que me refiero es que al señor Pablo Hernán Sierra seguramente la formuló en su entrevista conmigo y yo la formulé. Usted formula recomendaciones ante las autoridades de personas que no conoce. No, cuando personas Claro. que están en situación de riesgo y dicen cosas... ¿Sí o no? Usted lo hace, usted acostumbra a hacerlo. Cuando personas que están en riesgo y dicen Acostumbra a cosas importantes, lo hago, sí señor. Usted acostumbra a hacerlo, usted acostumbra a recomendar a personas que no conocen. Muy bien. No, no Claro, recomiendo, lo he anotado. hago gestiones de seguridad. Como petición de traslado, que es una forma de favorecer a cualquier persona, ¿cierto? No, Bueno, simplemente garantizar su vida. ¿No es ningún favorecimiento a una persona que la traslade de un sitio de reclusión por intermediación suya? Si es una persona que está en alto riesgo, no es un favorecimiento, es una acción para proteger Humanitaria, su vida. sí, ya sabemos que usted lo No, no humanitaria, dije para proteger su vida. Senador Cepeda. Como se dan cuenta, aquí le ocurre lo mismo. Sí y no. No deja hablar cuando otra persona va a contextualizar. Bueno, miren lo que pasa acá. Miren cómo este abogado se burla de la palabra, sí, humanitario, sí. Le molesta, ¿cierto? Esa palabra. Y cómo intenta tergiversar lo que realmente hace el senador Iván Cepeda, que simplemente hace una gestión para salvaguardar la vida de una persona que está corriendo mucho riesgo. Porque recordemos que al testigo Juan Guillermo Monsalve lo intentaron desvivir. Y 2 veces. Y había una tercera vez con un veneno que ni siquiera es colombiano y está prohibido su circulación en Colombia. Es un veneno que trajeron de Ecuador y lo tenían allá, en la cocina, donde preparaba los alimentos el testigo. Qué cosa tan rara y tan extraña, ¿cierto? ¿Qué estaban planeando hacer? Pero el testigo llegó antes y se lo pilló. Qué cosa tan extraña, ¿cierto? Por eso es que el Iván Cepeda hizo una gestión para que lo trasladaran a otro lugar con mayor seguridad y salvaguardar su vida, que es una casa fiscal. Él sigue preso, o sea, él no puede salir a la calle, sigue con todas las limitaciones que cualquier preso tiene, simplemente que esté en un lugar más seguro. Eso fue lo que hizo Iván Cepeda, no hizo más, simplemente eso. Muy bien, yo voy a continuar recopilando momentos claves del juicio, así que sígueme, dale like y comenta cualquier cosa que tú quieras. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.